Empieza ya. Ah, ya. Entonces te Ah, corta. A los estudiantes que vengan mejores, alojan.
Muy bien. Retomamos. Buenas noches, alumnos. ¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es la comunicación, lógicamente relacionado con lo que es eh, la educación. Pero vamos a ir a un tema específico. ¿Cuál va a ser la mecánica? Vamos a terminar el tema anterior, concluir y luego continuamos con el enfoque en la comunicación, de la comunicación a la educación. Entonces, vamos a ver primero lo otro y vamos a compartir. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Supongo que un poquito cansados, ¿no? Sí, A ver. Ya. Vamos a esperar un momentito. Bien. Bien, alumnos. Ya. En este caso, vamos a terminar lo que es el nuevo y luego en la segunda parte vamos a ver el tema anterior, que es importante que ustedes... No sé si observan la diapositiva. ¿Observan la sí, diapositiva? profesor. Sí, Sí, se observa. profesor, sí se Sí, se observa. observa. Bien. Alumnos, la comunicación es algo bien amplio, en la cual eh, a la vez que es importante, eh, tenemos que conocer cómo está, qué cosas, qué elementos tiene, qué características tiene. Eh, por ejemplo, en los estudiantes, eh, lo que es la comunicación, un poco complejo, porque ustedes tienen que entender que eh, uno es el nivel individual y otro es el nivel, digamos, en el contexto social. Entonces, pero aparte de eso, tenemos que saber que la comunicación no solo implica de repente manifestar algo que debemos comunicar a los demás, alguna información, algunos datos, sino también en que cómo el estudiante está aprendiendo a través de la comunicación. Entonces, en este caso, eh, nos piden que la educación sea, pues, eh, significativa, sea valorativa y que tenga, pues, muchas cosas que tienen que ver con su realidad, que tienen que ver con el educando, con su entorno, etc. ¿Ya? Ahora lo vamos a analizar por partes y cucharadas. ¿Ya? Entonces, vamos a leer la primera parte. A ver, voy a pedir a ver que alguna estudiante o alumna que participe, Edlin Fargil, si puede leer esa parte, por favor. Los demás estudiantes, cuando su compañero está leyendo, tienen que prestar atención, porque vamos a preguntar, ya vamos a preguntar, es interactivo, ¿ya? No se trata, eso es lo que quiero que sepan, por favor, porque a veces, miren, el aprendizaje, ¿cuándo es interactivo? Cuando es interactivo es más rico, es más productivo, es más significativo. Por eso yo tengo que interactuar bastante con ustedes para poder dialogar, o sea, tiene que ser dialogante. Entonces, por eso que la mecánica es la siguiente, por ahora, y además adelante vamos a utilizar otras estrategias.
Lectura silenciosa de parte de sus compañeros y lectura oral de parte de su compañera que está leyendo. Son dos lecturas. Dos. Luego de la lectura, vamos a compartir sus opiniones o comentarios del texto que hemos leído. Pero no podemos Mira, pasar sin ya, entender lo que nos quiere decir el texto. vaya, Muy vaya bien, tranquilo, empezamos con la alumna está Edlin pendiente. Fargen, por favor. Por favor, apaguen su micro, todavía no. Edlin Fargen, ya. Nada, Ya, que vaya. profesor. Enfoque comunicativo articulado a las prácticas sociales del lenguaje. El enfoque comunicativo articulado a las prácticas sociales del lenguaje se centra en la idea de que el aprendizaje del lenguaje se logra a través de la comunicación real y significativa en contextos sociales. Este enfoque enfatiza el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en diversas situaciones sociales. Gracias, maestro. Muy bien, Edlin Fargen, muy bien, excelente. Tenemos que, mm, poco a poco aprender a manejar mejor el léxico, ¿ya? Bueno, pues, los profesores, para nosotros es fundamental eso. Eh, a ver, otra lectura más, Karina Luartes, el mismo texto, por favor. ¿Quieres tu ronda ya? Enfoque comunicativo articulado a las prácticas sociales del lenguaje. El enfoque comunicativo articulado a las prácticas sociales del lenguaje se centra en la idea de que el aprendizaje del lenguaje se logra a través de la comunicación real y significativa en contextos sociales. Este enfoque enfatiza el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en diversas situaciones sociales. Bien, Ya, profesor. muy bien, gracias. No se olviden que cuando se habla de enfoque, eso implica muchos aspectos, muchas cosas. O sea, cuando la palabra enfoque es una palabra mayor. O sea, no crean que es solamente una palabra. Él lo pone de enfoque comunicativo porque es un mundo, es vasto, es amplio. O sea, no solamente es declarativo, por decir. No solamente es un tema, no es un tema, es un mundo, es amplio, un enfoque comunicativo. Implica niveles de lenguaje, digamos, niveles de complejidad, plano del lenguaje, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con la comunicación es una cuestión muy amplia que tenemos que entender. A ver, en participación de sus compañeros, ¿qué han entendido en esta primera parte de diapositiva? ¿Algún comentario? A ver, solamente vamos a pedir una alumna, ¿no? La que levante la mano primero es la que va a hablar. A ver. Recuerden que es importante su participación, intervención oral, por favor. ¿No está claro? No creo, porque la diapositiva. A ver, levanten la mano, la manito levanten, por favor. A ver. Milagros Silva, Profesor, Chambenar. profesor, Muy buenas bien. noches. ¿Cómo estás? Bueno, yo aquí le entiendo por enfoque comunicativo, la palabra quiere, es decir, que habla sobre el lenguaje, sobre el uso del lenguaje apropiadamente que debemos de tener nosotros como de aquí a futuro como un docente, ¿no? Es muy importante la expresión de nosotros hacia los alumnos y también hacia los padres de familia, ¿no? Y también sobre la escritura, porque a veces, muchas veces, hablamos o leemos de una manera que no es adecuada, ¿no?
y como aquí en este enfoque nos habla claramente, bueno, yo lo entiendo en sí, que es importante sobre el lenguaje, cómo debemos usarlo apropiadamente en nosotros, ¿no? Gracias. Bien, muy bien, muy bien, Profesor, Milagros. muy buenas noches. ¿Puedo opinar? Por supuesto, no hay problema. Estamos para eso. Respecto a lo que se dice, ¿no? El enfoque comunitario. A ver, levanta tu comunicativo. manito para identificarte, un favor. Ya, está bien, profesor, lo voy a hacer. Ya, Milagros Silva puede bajar su mano. Ya, ahora Victoria. Muy bien, Victoria. Sí, profe. ¿Ahora sí me escucha? Por supuesto. Ya, buenas noches. De acuerdo a lo que dice usted, el enfoque comunicativo, bueno, tengo una opinión. Nosotros como docentes tenemos que estar preparadas para toda situación, ¿no? A partir de saber más que todas las lenguas. Esa es una fundamental situación que vamos a vivirlas. El lenguaje, las lenguas acá en nuestro Perú hay varias lenguas, el quechua, el aymara, que son más frecuentes, ¿no? Si nos vamos a trabajar en zonas rurales, y normalmente casi todas las maestras no sabemos, no estamos preparadas tal vez para chocar o tener una comunicación con esa lengua, ¿no? Sería bueno aprender más que todo para podernos comunicar con los estudiantes y también con los padres de familia. Aparte, la comunicación es una base muy fundamental. ¿Para qué? Para que nosotros como docentes tengamos la comunicación con los estudiantes, también con los padres de familia. Lo más importante es que llevar una buena comunicación con el padre de familia, porque de ahí depende también nuestra carrera profesional, porque usted sabe que si nosotros no tenemos y no comprendemos al padre de familia, nunca vamos a sobrellevar. Los padres de familia vienen de un contexto sociales muy diferentes, situaciones, y ellos a veces no se complejan mucho, pero eso hay que saber sobrellevarlo. Muchas gracias, profe. Muy bien. Has tocado varias aristas, lo que es la comunicación, que ustedes van a enfrentarse en el trabajo. A veces de repente van a provincia a trabajar y nos vamos a encontrar con costumbres orales diferentes. De repente con otro idioma, con otro dialecto, y se complica más la situación, ¿no? Pero el maestro se adapta a diversas situaciones. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Ustedes saben que en la pandemia hemos tenido ese problema, que no hemos podido ir a los colegios y los estudiantes han podido estar con los profesores. Pero sí hemos utilizado este medio virtual. Entonces, los profesores, de los que no sabían, por ejemplo, el manejo de la tecnología, han sufrido bastante. Hoy por hoy, tienen que aprender a manejar, quieran o no quieran, los profesores, el Office, la computación, las redes, el Internet. Tienen que manejar programas aplicativos para hacer papeles, documentos, etcétera. O sea, si ustedes quieren comunicar, por ejemplo, en Lima, en la capital, ¿qué pasa con los profesores? Ahora, que menos de los docentes manejan WhatsApp. Ya el profesor ya no es como... Y el WhatsApp es más. Mandan fotos, mandan videos, dan sus opiniones, hay veces se cruzan palabras, etcétera. O sea, tienen que prepararse para lo que se viene. Ustedes. Estamos ya con la inteligencia artificial. Ojo, la inteligencia artificial ha aparecido algunos años, hace 3 años. Pero ustedes tienen que ya saber qué cosa es una inteligencia artificial, cómo se maneja la inteligencia artificial. Tienen que estudiar, tienen que practicar, tienen que saber las redes sociales, cómo se maneja la inteligencia artificial. Todo lo nuevo en la tecnología, tienen que saber manejar. Por favor, eso
le dejo como tarea. Como si quieren ser un profesor bien competente, tenemos que, un instrumento del profesor va a ser manejar el WhatsApp bien, manejar el YouTube, inclusive el Facebook, el WhatsApp. O sea, va a ayudar bastante a que la comunicación con los padres sea. Hay padres que no van a poder venir al colegio, van a llamar al teléfono. Y hay profesores que hacen su reunión en forma virtual. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Bien, entonces, estamos... Profe, profe, disculpe. Antes que avance, profesor, ¿puede explicarle otra vuelta la tarea que dijo para poderlo tener en cuenta? ¿Cuál tarea? La tarea de comunicación. Sí, dijo, hace ratito dijo usted una tarea que dejó, Ah, no ya, lo he ya. escuchado bien. Ya, bueno. Miren, le De voy a la poner un ejemplo. tecnología. Antes de la tarea, le voy a poner un ejemplo. No es tarea, es, ¿cómo le puedo decir? Es algo que nosotros debemos manejar. ¿Ya? Por ejemplo, muchas profesoras, antes de la pandemia, decían, no, yo porque vamos a manejar computación, es para la gente que estudia matemática, ingeniería, es para la gente de otro campo. La educación no vamos a necesitar. Llegó la pandemia. Los profesores que no tocaban computadoras, nada, no manejaban. ¿Quiénes entraban al aula de innovación? Al aula de innovación? Los profesores que estaban preparados. Y ahora pasa lo mismo, se está repitiendo la historia. Ustedes deben manejar lo que es la inteligencia artificial. Aprender cómo ingresar a la inteligencia artificial, cómo hacer uso de la inteligencia artificial. En una clase más adelante, les voy a enseñar a ustedes qué cosa es inteligencia artificial, cómo se maneja y cómo. Por decir, les pongo un ejemplo. Yo la inteligencia artificial, bueno, a mí me gusta la poesía. Yo entré al ChatGPT y le dije, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer una poesía por el santo de una profesora. La profesora es así, la profesora es asá, y quiero darle una sorpresa. Ella tiene las siguientes características. Ya, entonces, llené toda la información, apaguen su micro, me distraen, por favor. Llené toda la información, es increíble, alumnos. Pueden creer que la poesía salió justo para ella. Y ella se emocionó y se asustó a la vez. ¿Cómo es posible que... Gracias, no, yo no le he hecho. Yo no le dije que fue la inteligencia artificial. Fue otra persona, tenía que mentir. Pero le gustó. O sea, yo voy a eso. Entonces, la inteligencia artificial te va a ayudar a hacer muchos trabajos, muchas cosas, te va a ayudar te facilita. Pero también para tu trabajo vas a tener que utilizar. Hay profesores hoy en día que hacen sus sesiones de clase, sus unidades de aprendizaje con la inteligencia artificial. Sus materiales, sus sesiones, sus exámenes, todo ya están utilizando con la inteligencia artificial. Ustedes tienen que llegar a eso. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. Lo otro, es importante el inglés. ¿Por qué? Porque el inglés le va a permitir a ustedes, porque las computadoras vienen ustedes se van a dar cuenta, vienen con el Spanglish. O sea, utilizan términos en inglés. Y hoy en día la moda también utiliza términos en inglés. Y ahora hay comida que también utilizan términos en inglés. Por eso que se llama el Spanglish. ¿Qué es el Spanglish? El Spanglish es los términos que utilizan, digamos, las personas para comunicarse.
a través de algunas cosas. Por ejemplo, ustedes saben lo que es funar. No fumar, funar. Nadie sabe lo que es funar, no puede ser. Malos comentarios que le dan a una persona. Muy bien. Son calificativos que se hace una persona porque expresa una opinión. No le dan, le insultan que eres así, que eres asá. Entonces, en las redes sociales se utiliza bastante una persona que dice su opinión, pero hay un grupo que todo está de acuerdo. ¿Qué hacen? Lo que hacen es funar a esa persona. Le ponen epítetos, adjetivos, le dicen su vela verde, se llama canuta, le dicen de todo. Entonces lo cuestiona, ¿cómo es posible? Se pasó. Entonces está de moda funar. Es un término que, por ejemplo, tienen que saber. Por ejemplo, en la computadora van a encontrar, o en su celular van a encontrar el término off. ¿Qué es off? Ya saben, ¿qué es off? Es en inglés. ¿Es apagar o es Apagado, prender? apagado. Yo, prender, ¿sí? Ya. Sí, Mira, profesor. le estoy poniendo un ejemplo chiquito. Uy, ahorita si le digo todo, ya no, ya, nos vamos a pasar toda la noche en la hora de la mañana. Vamos a seguir avanzando. Entonces, lo que nos dice en este cuadro, alumnos, es que el enfoque comunicativo articulado a las prácticas sociales, que en la sociedad, los entornos sociales, las situaciones sociales, requieren de la comunicación, pero una comunicación significativa, útil, que sea, digamos, apropiada, que sea adecuada, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje. A ver, alguna alumna voluntaria, por favor, lectura oral? Grecia Noelia, le escucho. Le escuchamos, mejor dicho. Competencia comunicativa. El enfoque comunicativo se basa en la idea de que el aprendizaje del lenguaje debe enfocarse en la capacidad de usarlo de manera efectiva en situaciones reales, considerando factores como el contexto, el interlocutor y la intención comunicativa. Muy Gracias, bien. profesor. A ver, otra alumna, Jessica Rojas, si puede leer por favor el texto. ¿Quién es el que va a hacer al respecto? Marisol Ribaren, Jessica Rojas puede leer, No, alumna, no creo. ¿sí? El texto. Lo que está dentro del cuadro. Yo, profesor Marisol Ribarre. Ya. Marisol, te escucho. Ya, el enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje, competencia comunicativa, el enfoque comunicativo se basa en la idea de que el aprendizaje del lenguaje debe enfocarse en la capacidad de usarlo de manera afectiva en situaciones reales, considerando factores como el contexto, el interlocutor y la intención comunicativa. ¿Ya, profesor? Muy bien. Opiniones. Vamos a las opiniones o comentarios. Comentario del texto. A ver, le escucho. ¿Quién? Maribel Burgos. ¿Comentarios? Bueno, profesor, lo que yo entiendo es que busca que los estudiantes aprendan el lenguaje usándolo para comunicarse de verdad, no solo repitiendo reglas o memorizando palabras, sino que es decir también hablando, escuchando, leyendo
y escribiendo también con un propósito real. Gracias, profesor. Muy bien. Lilia Maribel, te escucho. Profesor, buenas noches. Muy Disculpe, bien. yo entiendo que un texto, por ejemplo, en una lectura tenemos como un título principal y tenemos de qué trata el texto, tratar de que los niños se enfoquen a aprender que un texto, qué partes trae, de qué se trata la lectura, cuál es su resumen, esto, eso, en una lectura, por ejemplo, de un cuento, de qué se trata ese cuento, esa es mi opinión, gracias. Bien. Claro, en esta parte, cuando habla del enfoque comunicativo, está abarcando un campo bien amplio. O sea, no solamente es oral, es textual también. Yulisa, Cintia. Sí. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, lo que yo entiendo, ¿no? Con esta competencia comunicativa va a permitir también la interacción social, ¿no? En este caso va a permitir la relación de forma adecuada con los demás, no solamente comunicarse de manera oral, sino también escrita y tener una buena comunicación tanto docentes como niños. Bien, bien. Entonces cerramos con Yulisa, Cintia. Jessica Rojas, puede bajar su manito, ya participó, creo. Todavía. Ah, ya, recién. Va con comentario. Ya. Jessica Rojas, le escucho. Le escuchamos. Ya. Bien. Voy a bajar la manito de Jessica Rojas. Ya. Bien. Miren. El enfoque comunicativo, ya su compañera pues, se adelantó, parece un poco. Abarca que el lenguaje eh, tiene que. Son tres aspectos que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Dentro del contexto real. Por ejemplo, uno es el contexto, el lugar donde se encuentra. Dos, el interlocutor, o sea, con quién está tratando. Y luego la intención. Toda información, todo texto tiene siempre una intención. ¿Ya? La mayoría de los casos es una intención. Hay una intención comunicativa, de enseñar, de comunicar. Esa es la intención, comunicar algo, enseñar algo, dar a saber algo. Es una intención comunicativa. ¿Qué cosa quiere lograr con esa comunicación? ¿No? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Ya? Entonces, a eso nos vamos con la intención comunicativa. Bien. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Más concreto. ¿Qué intención comunicativa tiene un vendedor? ¿Alguien me puede decir? Oral. Convencer, profesor, a las personas. ¿Cuál es la intención comunicativa del vendedor, del que vende un producto? Que le compren el producto que está ofreciendo. Muy bien, que le compren el producto. Y para que le compren el producto, ¿qué tiene que hacer él? ¿Qué tiene que lograr? Convencer al cliente, profesor, para que lo compre Claro, el producto. tiene que convencer, tiene que convencer. ¿Cómo convences tú a un cliente? ¿Con qué lo convences tú? ¿Con qué? A ver, esa es la Conversando, pregunta. profesor, Marisol, te escucho. ¿Con qué? conversando, comunicándose. ¿Pero con qué? Está bien, ese es el canal. A ver, Maite Ríos, a ver, ¿qué nos dices tú? Te escuchamos. Yo Y creo luego que, Úrsula. profesor, otro es convenciendo a la gente y también vender sus productos un poco cómodo, ¿no? Eso puede ser. Y así poder llegar a la gente también de poder comunicarse con sus productos. Productos baratos como hay productos de un poquito más caro, puede ser. Muy bien, estás complementando muy bien, Maite Ríos. Úrsula, Profesor, buenas noches. buenas Bueno, noches. mi opinión para poder vender un producto
de un producto es darle a conocer las ventajas, ¿no? De este producto. Bien, ¿qué más? Las ventajas. Tener también ser amable y Trato, llegar hacia el el trato, cliente por qué lo va a comprar, ¿no? Porque tiene que claro. ser, eh, digamos que ponerse en su lugar, ¿no? Llegar hacia el cliente, qué es lo que está buscando, Empático, para qué lo está buscando. así es. Ujú. Eso, y María darle las Tucto, mejores, darle lo mejor del producto, las cualidades. muy bien. María Tucto, luego Yulisa Cintia. María, te escucho. Profesor, buenas noches. Profesor, Bueno, tener un buen comunicativo con el cliente, por decir que tenemos un producto y que tengamos un buen comunicativo y ofrecerle cuál es la ventaja y cuál es la desventaja del producto que nosotros tenemos para ofrecer al cliente. Por decir, ofrecerle mi producto es muy, muy bueno, mi producto es muy valiosa, mi producto es que puede durar y no se puede malograr tan fácil y así darle un buen comunicativo, tener un buen comunión con el cliente y para que quede satisfecho el cliente. muy bien. Bien. Ahora, ¿alguien más desea hablar? Ya, bajen sus manitos. Vamos a concentrarnos. Vamos a centrarnos en un punto, ¿ya? Bien. Miren, todo lo que han dicho está bien, ¿no? Pero hay algo que es importante. Lo voy a poner dos cosas. En primer lugar, el vendedor, desde el momento que se presenta ante el comprador, posible comprador, él se está vendiendo ya. O sea, él es el producto, la imagen, él es el que... el producto entra, pero siempre y cuando tú manejes argumentos. ¿Ya? En toda comunicación, la intención comunicativa es convencer, o sea, manejar argumentos, ¿ya? Manejar contenido, manejar texto. Pero no solamente esa intención comunicativa, sino que también la misma persona con su empatía, con su gracia, de repente con su broma, de repente, o sea, tú utilizas todos los recursos. Esa es la intención comunicativa. No crean que solamente es el texto. El que declama la poesía, utiliza los gestos o no, Sí, el profesor. movimiento. Sí, maestro, utiliza Sí, los gestos. sí. Claro, igual el que vende un producto igual tiene que hacer eso. Mover la mano, mirarle a los ojos al comprador, de repente caerle bien, de repente ser empático, de repente, igual con los estudiantes tenemos que hacer lo mismo. Ellos son nuestros clientes. Entonces tenemos que hablar con ellos, ¿no? De una forma adecuada, tratable, ¿no? Y ellos tenemos que, nuestra intención va a ser que ellos aprendan, que ellos conozcan, que ellos sepan. ¿Pero cómo? Utilizando todos los recursos. Desde el momento que el profesor se presenta, los niños te ven todo. Te ven tu cara, te ven tu facha, cómo estás vestido, te ven cómo te mueves, o sea, los chicos, o sea, uno está a la vista de los estudiantes. Entonces, desde el momento que tú empieces a hablar, las cosas van cambiando. Entonces, tú ves hablar a un profesor y ya va cambiando. Llega un momento en que tú llegas a entender lo que es a través de la comunicación, los conocimientos. Entonces, para eso es importante la presentación, por eso es importante la intención comunicativa, es importante cómo te diriges, la entonación, no se olviden, ¿ya? La entonación. Porque hay profesores, de verdad, bueno, no me gusta. Hay profesores que entran al salón, actualmente, conozco colegas, con una cara así, pero una cara estándar, así molesto, autoritario. Y todavía enseña matemáticas.
serios. No, claro. Entonces, los alumnos, ¿qué hacen? No, pero yo quiero que esté entre ahí. Hay veces los alumnos con temor, con miedo, están mirando al profesor más por miedo que por... Entonces, es terrible. Ahora, hay profesoras, Dios mío, llegan como Blancanieves, como una reina al colegio a las 7:30, 8 de la mañana están entrando. Después sale, disculpa que lo diga de esta manera, sale como brujas, todo despeinada, todo descogeringada, su ropa por acá, su ropa por allá, todo despeinado, etc. Es que está compartiendo tu celular. Entonces, No, eso, no, yo no estoy con ni de ti ni de mí. Estos entonces, megas que no se chicos, respetan. por favor, apaguen sus micros, Sus audios, compañeras. apaguen sus audios. Compañera Seira, por tu audio. Hay interferencia, hay interferencia. Entonces, yo le estoy poniendo estos ejemplos porque hay algunos que confunden que la intención comunicativa solamente es en el texto. Es falso, es mentira. No solamente es el texto, sino también tiene que ver con la imagen del profesor, como la forma, cómo llega a los estudiantes, qué les dice, cómo les habla, o sea, la entonación, el énfasis, si hablan bajo, si hablan alto, si hablan con fluidez, ¿no? Si hablan lo necesario, porque hay profesores que hablan hasta por los codos, Dios mío. Yo le miro, hermano. Entonces, todo cuenta, todo eso cuenta. Por eso yo le puse el ejemplo de vendedor. Porque en el momento que estás con una cara así de suegra o suegro, el alumno ya te tiene miedo. Entonces, el aprendizaje es por convicción. El aprendizaje es por convencimiento. Tú tienes que convencer al... Mira, papito, tienes que aprender esto, porque esto te va a ayudar a varias cosas, a esto, a esto, a esto. Ya, profesor, ahí recién. Entonces, le enseña de frente, ¿sabe qué? Tiene que aprender esto. Vamos a leer esto, por favor. No. Así no juega Perú. ¿Cómo se maneja? Tiene que manejar emociones. La parte emocional tenemos que manejar. ¿Ya? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por favor, si no fuera mucha molestia, vamos a continuar. Bien. En esta parte voy a leerlo yo. A ver, quiero que me evalúen. ¿Cómo debemos leer? ¿Ya? Las prácticas sociales del lenguaje. Estas prácticas son las diferentes formas en que el lenguaje se utiliza en la sociedad, como hablar, escribir, leer y escuchar. El enfoque, adelante está fallando un poco. El enfoque comunicativo busca que los estudiantes aprendan a utilizar el lenguaje de manera adecuada en estas prácticas sociales. Ya, ¿no lo he leído de forma monótona? No. Mi mano lo va a bajar y lo va a subir. De repente no han distinguido ustedes cómo la entonación. Ya, yo lo voy a volver a leer. Prácticas sociales del lenguaje. Estas prácticas son las diferentes formas en que el lenguaje se utiliza en la sociedad, como hablar, escribir, leer y escuchar. El enfoque comunicativo busca que los estudiantes aprendan a utilizar el lenguaje de manera adecuada en estas prácticas sociales. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora sí. ¿Hubo entonación? ¿Voz alta? ¿No hubo monotonía? O sea, tenemos que darle vida al texto, a ese texto frío. El texto es como un hielo que sacan de la refrigeradora, pero que ustedes, con su voz, con su actitud, con sus gestos, le van a dar vida a ese texto. Y van a llegar a los...
Esa es la intención comunicativa y ese es el enfoque que tenemos que manejar para que los estudiantes aprendan a utilizar el lenguaje de una manera adecuada. ¿Ya? Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario de la práctica social del lenguaje, por favor? ¿No hay ningún comentario? No puede ser. Bien, vamos a continuar entonces. Quiere decir que han entendido a cabalidad. Vale, ahora no va a ver. Bien, ahora sí, necesito que una alumna lea. A ver, ¿qué pasa el reto? A ver, vamos con los retos. Linda Baile. Y luego Alicia Jacinto. Linda Baile, Ya. escucho. Maestro, buenas noches. Voy a leer. Contexto, significado. El enfoque comunicativo considera que el significado del lenguaje no solo depende de las palabras, sino también del contexto en el que se utiliza. Las prácticas sociales del lenguaje ayudan a comprender este contexto y significado. Muy bien. Alicia Jacinto y luego Karina Loarte. Alicia Jacinto, le escucho. Ya, maestro. Muy bien leído. Contexto y significado. El enfoque comunicativo considera que el significado del lenguaje no solo depende de las palabras, sino también del contexto en el que se utiliza. Las prácticas sociales del lenguaje ayudan a comprender este contexto y significado. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a manejar unas 3 diapositivas y van leyendo los alumnos conforme van. A ver. Y luego regresamos. Muy bien. El enfoque comunicativo lo lee Yolinda, por favor. ¿Su apellido Yolinda cuál es? Alania Vázquez, profesor. Alania Vázquez. Muy bien. Te escucho. Te escuchamos. Enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo consiste en el aprendizaje de una lengua extranjera, trabajando tanto aspectos orales como escritos, y utilizando materiales que acerquen a situaciones reales. El aprendizaje de una lengua extranjera supone desarrollar la capacidad de comunicación en ese idioma en cualquier contexto. Bien. Siguiente. María Tutó. Actividad comunicativa. El enfoque comunicativo utiliza actividades que simulan situaciones comunicativas reales como juegos de rol, discusiones, presentaciones y proyectos. Estas actividades permiten a los estudiantes practicar el lenguaje en contextos relevantes y desarrollar su competencia comunicativa. Muy bien, muy bien. Muy bien, alumnas. Con la siguiente, Karina Loarte. Ok, dice, lectura, análisis de textos literarios, artículos de periódicos y documentos informativos. Escritura, redacción de cartas, informes y artículos de opinión, etc. Ejemplos de prácticas sociales del lenguaje en el enfoque comunicativo. Oralidad, participación en debates, presentaciones, entrevistas. Oralidad, participación en debates, presentaciones, entrevistas, etc. Muy bien. Ya, profesor. Yo al final voy a indicarles algunas cosas más que tenemos que manejar. A ver, Yulisa Cintia, te escucho, te escuchamos. Ana Chávez. Ejemplos de prácticas sociales del lenguaje en el enfoque comunicativo. Lectura.
análisis de textos literarios, artículos de periódico, documentos informativos. Escritura, redacción de cartas, informes, artículos de opinión, etc. Oralidad, participación en debates, presentaciones, entrevistas. Oralidad, participación en debates, presentaciones, entrevistas, etc. Muy bien. Siguiente. Yulisa, Cintia, faltó. Sí, Sí. profesor, disculpe. No, sí, A ver, hermano, no te preocupes. ya. Beneficios del enfoque comunicativo. Mayor motivación. Los estudiantes se sienten más motivados cuando el aprendizaje del lenguaje se relaciona con situaciones reales y significativas. Gracias. Muy bien. Mayra Nieves, ¿su apellido cuál es? Nieves, ¿no? Pero tienes ¿Cómo? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mayra Nieves. Beneficio del enfoque comunicativo. Mayor motivación. Los estudiantes se sienten más motivados cuando el aprendizaje del lenguaje se relaciona con situaciones reales y significativas. Ya está bien. Bien, muy bien, Ya está. Mayra. Lisbeth Palomino. No, va a calentar mi celular también. Lisbeth No, se Palomino. calienta mi celular. Ica, sus audios. Compañera Seida, tu audio. A ver, por favor. Lisbeth Palomino. Ya, no está. Yosmelina. Profesor, muy buenas noches. Sí. A ver, ¿me escucha? Sí. Ya, a ver. Ay, no veo. Ya. Beneficios de enfoque y comunicativo. Mayor motivación. Los estudiantes se sienten más motivados cuando el aprendizaje del lenguaje se relaciona con situaciones reales y significativas. Muy bien. Maite Ríos. Yo, profesor. Ya está. Ya la leí. A menos para tener nota oral. Mejora Puse la mano, ya el profesor me anota. Pero es de comunicación, lectura. Te escucho. Algo es algo, Profesor, algo que tengo nota. profesor, voy a leer, por Tuve un poco de favor. temor. Por poder parar su micro. Estoy a tu lado. Cuando estoy en mi casa no puedo. Cuando tengo acá Chicas. sentado Ya, me da por favor, Maite Ríos. me da fuerza. Profesor. Claro, a mí también me da fuercita, pero Mejora. Mejora. dice que Amy se porta muy bien. Lisbeth, apaga tu audio. Ya. Ya, Ok. profesor. Sí, Mejora te escucho. comprensión Ahora sí. al aprender el lenguaje en contextos relevantes. Los estudiantes comprenden mejor su significado y su uso. La lectoescritura desde el enfoque comunicativo textual. Gracias, profesor. Bien. A ver, siguiente, Yosmelina Muñez. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Desarrollo de habilidades, el enfoque comunicativo ayuda a desarrollar habilidades como la escucha activa, la exposición oral, la lectura crítica y la escritura efectiva. Ya. Has tenido varios errores, ¿ah? ¿Puede volverlo a leer? Ya, desarrollo de habilidades. El enfoque comunicativo ayuda a desarrollar habilidades como la escucha activa, la exposición oral, la lectura crítica y la escritura efectiva. Muy bien. Algo que tiene que tener cuidado usted con los estudiantes. Procurar no cometer errores tanto en la dicción como en la escritura. Porque inmediatamente los estudiantes te llaman la atención, te dicen, profesor, estás equivocado, ¿cómo es esto? De verdad hay alumnos que son terribles, ¿sabes? A ver, Ana Joaquín.
Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, le escucho. Desarrollo de habilidades. El enfoque comunicativo ayuda a desarrollar habilidades como la escucha activa, la expresión oral, la lectura crítica y la escritura efectiva. Muy bien, muy bien. Ana Joaquín. Que sigue Maryuli Yuyari. Maryuli Yuyari. Sí, Le profesor, escucho. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Puede leer, por favor, esa parte? Sí, profesor. Desarrollo de habilidades. El enfoque comunicativo ayuda a desarrollar habilidades como la escucha activa, la expresión oral, la lectura crítica y la escritura efectiva. Ya. Gracias, Ahorita profesor. vamos a profundizar cuadro por cuadro. Ruth Elma Martínez, creo. Ruth Elma, puede leer. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Ya. Desarrollo de habilidades. El enfoque comunicativo ayuda a desarrollar habilidades como la escucha activa, la expresión oral, la lectura crítica y la escritura efectiva. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Por qué le- Me está haciendo que- Vamos a continuar. Bien. Quiero hacer una especie en cuanto a su participación, en cuanto a la lectura. Ustedes procuren siempre, de repente, practicar eso con una grabación en su casa, con una grabadora, con su celular, ¿ya? Y procuren siempre manejar la tonalidad, el ritmo, como la voz alta no se olvide, para que los estudiantes lo escuchen. Todos tienen que escuchar, no por los que están adelante, sino todos. Entonces, nuestra arma principal es así, la voz, ¿no? Ahora, si no puede llegar a todos de repente, con un parlante chiquito, hay incorporados parlantes que se manejan en la cintura. Yo veo que hay profesoras que utilizan bastantes parlantes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Puede manejar, ahora, es práctico, ¿ya? Ustedes tienen que practicar bastante la parte oral, la parte de desplazamiento, los gestos. Tienen que ponerse retos, ¿ya? Con los estudiantes, muchos retos, ¿eh? No es uno, son muchos retos. Y bueno, eso les va a ayudar bastante a ustedes, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a entrar en la parte donde vamos a profundizar lo que es en sí los textos, al principio. Bien, esto lo hemos visto ya también. Ya, acá nos hemos quedado. Ya, ahora lo que voy a ver es sus opiniones. Comentar. Usted da su comentario de la diapositiva y luego yo lo termino. 2 alumnos por diapositiva, hasta 3, ¿ya? Si no, no va a faltar tiempo, ya no va a ganar tiempo. Por eso es importante que, a ver, voluntario, por favor, para que lea la siguiente diapositiva. Levanta la mano. Nicole Anaya Paitán. A él, Nicole.
Contexto y significado. El enfoque comunicativo considera que el significado del lenguaje no solo depende de las palabras, sino también del contexto en el que se utiliza. Las prácticas sociales del lenguaje ayudan a comprender este contexto y significado. Bien. Ahí tiene un mensaje. A ver, Maite Ríos, ¿puedes tú hacer un comentario, Maite? ¿No puedes hacer un comentario de la diapositiva? ¿Una idea, algún comentario? A ver. Ahí, Maite. Vamos Profesor, a leerlo de nuevo, ¿ya? Para comprenderlo más ampliamente. A ver, Maite, te escuchamos. a ver, profesor, el contexto significativo del enfoque comunicativo no significa solamente del lenguaje, depende, sino de las palabras, cómo tú vas a saber llegar hacia las personas utilizando las palabras adecuadamente. Eso es mi opinión, profesor. Bien, bien, Maite. Siguiente, Grecia Noelia Calle, su comentario. Sí, Grecia, profesor. Sí, primeramente nosotros siempre debemos manejar un lenguaje claro, entendible. Debemos transmitir algo, en este caso a los niños, lo que nosotros leemos, leerlo de una manera clara, entendible, que transmite, ¿no? De repente le podemos sacar un resumen o palabras, buscarlas en un diccionario para saber qué significado tiene y poderle transmitir a los pequeños. Cuando de repente le leemos un cuento, debemos vivir el cuento, no de repente enfatizar algunos puntos de la lectura, si hay de repente algunas preguntas también, para que los niños puedan entenderlo mejor. muy Gracias, bien, profesor. muy bien. A ver, Yolinda, ¿su apellido cuál es? Alania Vázquez, profesor. Ya. Te escucho, Yolinda. También para incrementar, ¿no? Se refiere, el contexto es en el lugar donde estamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un aula, de qué manera la docente, ¿no? Como emisor y los alumnos son nuestros receptores y ver, ¿no? El tono de voz, cómo lo vamos a llevar hacia ellos, de qué manera todo para que ellos nos puedan entender, sea el cuento, sea las clases, o sea, pues, por ejemplo, puede ser las vocales, cómo puede ser tu tono de voz, todos para llegar a ellos, a los niños, profesor. Gracias. Bien, y Yolinda. Baje su manito, Yolinda. Margolit Añasco. Bueno, profesor, buenas noches. Buenas noches. Justo lo que están diciendo mis compañeras, ¿no? El contexto eh, tiene mucho que ver en la manera de cómo llegar a los alumnos, tener un carácter amable, una voz adecuada de acuerdo al cuento o cualquier cosa que se esté dando en ese momento y siempre saber llegar a los alumnos, ser empáticos con ellos y saber entrar, o sea, tener estrategias para poder hacerles entender cada cuento o alguna cosa que se esté llegando a los alumnos. Bien, ya. Entonces, baje su manito ahora Nicole Anaya. Su comentario. Profesor, al inicio usted había dicho cuál era el mensaje de enfoque comunicativo, que dentro del texto hay un mensaje. El mensaje sería el significado del lenguaje no solo depende de las palabras, sino también del contexto en el que se utiliza. Claro, a eso el lenguaje, lo que dice su compañera es cierto, ¿ya? Tenemos que, nosotros tenemos que entender una cosa muy clara.
lugar de usted donde ustedes van a enseñar, sea la costa, sea la selva, sea el campo, sea la ciudad, tiene que recoger del entorno las problemáticas. Y sobre esa base, ustedes van a desarrollar su área. Si el lugar es un campo minero, de repente puras minas, tienes que adecuar tu currículo o tu trabajo, tus unidades, tu plan anual a esa realidad. Si en la selva, también tienes que adecuarte a esa realidad, por eso que el currículo es flexible. Y en la comunicación, para que se desarrolle una buena comunicación, tenemos que recoger los elementos propios del lugar donde enseñamos, ¿ya? Del contexto. Entonces, por ejemplo, en la selva, donde hay ríos, solamente ríos, vamos a enseñar, por ejemplo, cómo se utiliza a los niños, cómo se utiliza de repente el semáforo. ¿Cómo es el semáforo? Entonces, eso tiene más valor en la ciudad. En la selva tenemos que adecuarnos, ¿ya? Entonces, de esa manera, el aprendizaje es significativo, ¿ya? Bien, Catherine y Janet, terminamos con él, pasamos al siguiente. Catherine y Janet, te escucho. Buenas noches, profesor. Bueno, ya como lo han comentado también mis compañeras y usted, parte del enfoque comunicativo también es tener muy claro el mensaje que queremos hacer llegar y el contexto bajo el cual nos estamos expresando, sobre todo a qué personas queremos llegar, ¿no? En el tema, por ejemplo, de nosotros como educadoras, van a haber varios contextos en los que nos vamos a desempeñar, con los papás, con los alumnos, y no va a ser siempre el mismo contexto ni la misma manera en la que tenemos que hacerle llegar el mensaje. Eso es lo que quería aportar. Muy bien, claro, diferenciar con cuidado. Bien, Ana Chávez, también cerramos con Ana Chávez, por favor. Sí, Anita. Bueno, profesor, en lo que refiere también, aparte del contexto que tenemos que saber, como dijo la compañera, ¿no? Si es la comunicación con los padres, debemos utilizar un lenguaje formal, ¿no? En el caso de los niños, debemos utilizar un lenguaje informal y de acuerdo a su edad, ¿no? Para que nos puedan entender, para llegar fácilmente a ellos. Muy bien. Cuando hablamos del contexto, nos referimos también a los usos y costumbres que tiene el lugar. De repente, en la sierra, por ejemplo, utilizan bastante el quechua. Y los niños, a muchas cosas, ellos ya saben, lo manejan de cierta manera con un lenguaje adecuado. Por ejemplo, en la costa, a la gente le dicen el ucho. Y hay empresas que están utilizando el quechua y han sacado el uchucuta. No lo venden, ¿no? Luego, así hay varios, la maca, por ejemplo. Eso es un término quechua, pero se utiliza en la costa. Y así hay muchos términos que de la sierra se toman. Entonces, nuestro español es tan rico que recoge no solamente el inglés, sino el quechua y el aymara. Y hay términos quechua que lo utilizamos en la costa. ¿Por qué? Porque nos parece adecuado, ¿no? Indicado, ¿no? Por ejemplo, la palabra danza. Hay un restaurante que utiliza la palabra danza, que ha puesto como nombre su restaurante de danza, pero también ha puesto como nombre, no solamente para que salgan a actuar los artistas, hacen su danza al frente de las mesas, sino danza también un festín, ¿no? O sea, la comida. Entonces, si utilizamos de una manera adecuada el lenguaje, ya sea de acuerdo al contexto, ya sea por su significado, entonces va a ser más productivo, va a ser mejor para el estudiante. Bien,
Siguiendo con el enfoque comunicativo, es importante, y a ver, acá habla de la lengua extranjera, justo lo que hemos estado viendo, el Spanish, ¿no? Luego también habla de la situación, tenemos que ser realistas, basarnos en la realidad. Ahora, el aprendizaje de una lengua extranjera supone desarrollar la capacidad de comunicación en ese idioma en cualquier contexto. Justo lo que les estaba hablando. Ya, se utiliza, por ejemplo, término, hay varios términos que he estado escuchando todo este año, a veces en la comunicación. Entonces, a ver, algunos de ustedes, les voy a preguntar ya, a ver, ¿qué me dicen? A ver, si yo les pregunto, ¿cómo le llaman? Hay un término en inglés que lo utilizan bastante las chicas, los alumnos, los jóvenes, todos los niveles, adultos, etc. Adultos. La pregunta es, ¿cómo se llama ese término en inglés a la forma de vestirse de una persona? Es decir, en inglés, pero lo utilizan bastante ese término. ¿Alguien? Outfit. El Muy outfit. bien. Outfits. ¿Puede repetirlo, Maribel Burgos? Outfit. El outfit. Outfit. El outfit. Muchos jóvenes lo utilizan, hasta ustedes lo utilizan. ¿Por qué? A ver, Yulisa Cintia, sí, te escucho. Sí, profesor, o sea, esta, como te digo, es una nueva moda que lo usan, ¿no? Y la mayoría es por las redes sociales, porque todo lo que ven son, ¿cómo te digo? Con eso que se han hecho, los TikTokers o lo que hacen su contenido, la mayoría es lo que usan esas palabras y la mayoría se acostumbra a los jóvenes, ¿no? Los outfits, que mi outfit no tengo que repetir de outfit, o sea, se refieren a la manera de vestirse ya. Así es, así es. Bien, pero recuerden ustedes, acuérdense por favor, que Hola, somos, no entiendo. que la comunicación es cambiante. La comunicación tiene su dinámica, su propia dinámica, y va variando, va cambiando con el tiempo. Entonces, los jóvenes ahorita, como son los jóvenes en el Perú, ya no es el tercio, es el 40%. Los jóvenes de 18 a 25 años ya no es la cuarta parte del país, es cerca de la mitad del país. Y ellos están liderando las redes sociales, las modas, etcétera, etcétera. Las marchas lo están haciendo los jóvenes. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado con eso, manejar esta información, saber cómo está compuesto la población peruana. Entonces, los jóvenes están liderando algunas cosas. La comida, por ejemplo, la comida rápida, ¿no? Están saliendo comida dirigida a los jóvenes, por ejemplo, eso me llama la atención. A los niños, películas. Yo he visto en una ocasión, cuando fui al cine, no lo voy a decir el cine, la mayoría de las películas, yo les digo, Tiene que llamarle porque él no viene así. todo menos un plato me lo como yo. Audio, por favor. dibujos animados, coreanos, Audio. etcétera. Trabaja. A ver, ¿quién está con el... Que siga ¿Quién trabajando está, nomás. Voy a No apagar. vienen ni a verme, María nada. Tucto. Compañera, su audio. Viene a ver a su Sí, tía. María Tucto. Ayer me estaba preguntando. La otra también, las camaradas. Inés, tu audio. Compañera Inés, tu audio, por favor. Mira, Sí. Inés, tu audio. Perrito. Profesor, disculpa un ratito, por favor, que te corté. Ya. María Tucto, le escucho. Profesor, creo que estamos ya mayores de 18 años
y me incomoda, profesor, que cada rato estemos reclamando audio, y cada uno sabemos que nuestro audio debemos apagar y prender cuando nosotros queremos opinar, y después terminamos de opinar, le apagamos el audio, pero sin embargo mis compañeras lo hacen, no sé si lo hacen a propósito o no sé, profesor, en qué manera lo están haciendo, pero a cada rato para decir su audio, interrumpe la clase, profesor. Si sería tan amable, profesor, ya ponte estricto y Sí, decirle, ya, si no, no, quitarle alguna de le la estoy clase. silenciando, sí le estoy silenciando, no te preocupes. Bien, Gracias, profesor. Lisbeth Palomino, Lisbeth, Yo tengo, profesor, disculpe, yo tengo una opinión acerca de enfoque comunicativo. dígame. En enfoque comunicativo se requiere la capacidad de transferir e intercambiar informaciones de manera efectivas y claras. O sea, una persona comunicativa es alguien que puede expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos de manera clara, concisa y también es capaz de escuchar y entender a los demás. Hay algo que quiero que por favor las alumnas vamos a manejar punto por punto. O sea, es, lo que la alumna está manifestando está bien, pero eso es ya una cuestión muy amplia, muy general. Lo que tenemos que nosotros para abarcar todo lo que es la cuestión comunicativa, ir punto por punto. Estamos en el enfoque comunicativo. No nos salgamos de este punto, por favor. Ya, yo le pediría. El enfoque comunicativo, vuelvo a repetir, como dice acá en la diapositiva, habla de que debemos manejar también la lengua extranjera en la parte oral y escrita. Nos dice también que tenemos que desarrollar esa capacidad, no solamente el idioma, oiga, en el español influye bastante también el idioma italiano, el idioma brasileño, viene en términos, ahora por ejemplo con esto de la invasión que hemos tenido, invasión, sino la inmigración para ser más exacto, de los venezolanos a nuestro país, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el español? ¿Ha influido bastante o no? Está influyendo bastante. Antes no conocíamos varios términos, pero ahora conocemos muchos términos venezolanos, ¿no? Entonces, tenemos que adecuarnos a los cambios, no solamente del inglés, sino también a los cambios de algunos otros países que tienen influencia en el Perú y básicamente en el España. ¿Ya? Bien, pasamos al otro rápidamente. Actividades comunicativas. Muy bien, vamos a centrarnos en el tema de actividades comunicativas. En este caso, se refiere a las formas, ¿ya? A las formas de las actividades comunicativas que los profesores van a manejar en el salón, ¿ya? ¿Qué actividades comunicativas? Por ejemplo, juegos de roles, no se olviden, es importante. Teatro, por ejemplo. Discusiones que pueden ser mediante con los alumnos. La discusión puede ser en este caso, de repente, una tertulia, un debate, ¿no? Eso ayuda bastante. Las presentaciones y proyectos, ¿no? También en diapositivas o en papelotes. Entonces, esto hace de que el alumno pueda manejar bastante el lenguaje para que sea más relevante, más competente. Vamos a avanzar, porque si no, la hora no va a ganar. En cuanto al ejemplo de prácticas sociales o el ejemplo del enfoque comunicativo, no se olviden que cuando realizamos una lectura, procure que esta lectura el alumno comprenda, entienda, que lo lean ellos. Procuren leer una parte del texto o todo el texto mejor, pero textos, cuentos, fragmentos de obras. Entonces, eso va a ayudar bastante a entender, porque recuerden que toda lectura tiene una enseñanza, no solamente de valores, tiene mensaje. Toda lectura nos enseña lo que viven los demás, cómo viven los demás, nos enseña lo que es la condición humana. A través de la lectura
conocemos el mundo, conocemos muchas cosas a través de los artículos de periódico también, la realidad actual y los documentos informativos. También, chicos, en esta parte de la lectura hay alguien que tiene su... Mandar a toda esa diapositiva, ¿no? Ahí cuenta en la casa, ya le sacarle, imprimiré. Por favor, apaga su audio. Inés Amado, por favor, se puede apagar su audio. Bien. Ya, chicos, por favor, tienen que ser tolerantes. A veces es así. Escritura, como lo vuelvo a repetir, tiene que ver mucho con los formatos, con los documentos. Cada texto tiene su formato. Cada texto escrito tiene su estructura, sus partes. Eso tenemos que enseñar, tipo de textos. En la parte oral, como ya le hemos dicho, en debate, presentaciones, entrevistas, pues los alumnos tienen que manejar bastante. Y la parte oral, los debates, la presentación es igual, ¿no? Bien, continuamos. También acá tenemos que tener en cuenta claramente que toda comunicación se tiene que manejar bastante por la motivación, ¿ya? Motivar bastante de forma permanente a los alumnos, no solamente al inicio, de repente a la mitad, de repente al final, pero la cosa es tener al alumno motivado, ¿ya? Entonces, como ya su compañero le dijo, ¿no? Su compañera le dijo, cuando ya son jóvenes, cuando ya tienen una cierta edad, ya depende mucho también del interés del joven, de querer aprender o no aprender, o de repente están distraídos. Ya son decisiones personales, ¿no? Que toman. Algunos por su madurez, algunos por su, de repente, por su seriedad, su disciplina, están, pues, digamos, atentos, ¿no? Quieren aprender, quieren conocer. Bien. Entonces, que el lenguaje, no solamente de utilizar la motivación, sino que el lenguaje sea significativo. Real también en el sentido, ya le hemos dicho, tenemos que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Tenemos que tomar en cuenta bastante lo que es la problemática del lugar, el contexto. Mayor motivación, no se olviden eso. Los estudiantes en comunicación, en lenguaje, se tiene, para que haya una relación, una interacción, tiene que haber una mayor comunicación. Bien, también el lenguaje tiene que ser en contexto relevante. Relevante es importante, por supuesto, para que comprendan mejor su uso, ¿ya? Y eso nos va a llevar una buena lectura, un buen debate, una buena conversación. Bien, las habilidades se tienen que desarrollar, pero de una forma también adecuada. En este caso implica la escucha activa. En las normas del área de comunicación, ustedes, antes de empezar su clase, tienen que poner dentro de las normas de convivencia la escucha activa. Ustedes tienen que decir, bien, por una cosa es las normas de convivencia del aula y otra cosa es el área. Ustedes, al empezar sus clases, tienen que decir, alumnos, por favor, estas normas de convivencia tenemos que tomar en cuenta en el área de comunicación. Una es la escucha activa. Todos tenemos que aprender a escuchar, pero no un momento. Y después estamos distraídos, estamos conversando con el compañero, estamos haciendo otra cosa. No, pues, esa no es escucha activa. La escucha activa es estar atentos, están escuchando, están mirando. Esa es escucha. También, en cuanto a la expresión oral, respetar las opiniones y los comentarios de los demás. La lectura crítica tiene que llevar al nivel crítico de todos los estudiantes, al final. No solamente la parte literal, la parte inferencial, sino también la parte crítica. Eso vamos a verlo más adelante. Y una buena escritura efectiva. Bien.
Entonces, pasamos. En esto de desarrollar las habilidades, también se toma en cuenta que los estudiantes aprendan, ¿no? Aprendan a poder escribir bien de una manera adecuada. Recuerden que en comunicación, no, el texto, cuando los alumnos escriben, tienen que escribir un texto que después tienen que leer. Hey, hay que llegar a ese nivel, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Bien. Yo lo que quiero en esta parte, hay un libro muy interesante que ustedes cuando estén en sus ratos libres, busquen a Casani, doble S, ¿ya? Tiene que ver mucho con, él es el padre de la comunicación, del lenguaje, Casani, ¿ya? El lenguaje y la comunicación, la obra. Entonces, vamos a hacer un comentario. En la próxima clase voy a traer algunos extractos de Casani, de algunos textos que vamos a leerlo aquí y que le va a ayudar bastante. Lógicamente que las diapositivas han sido de gran ayuda, pero hay algunas ideas que se manejan, que ustedes tienen que manejar para su buen desempeño como docente, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería. Lo que yo quiero que se centren, por favor, en la currícula y lo que van a buscar es, van a googlear, ¿ya? A ver. Muy bien. Podemos poner en este caso que hay un tema que es relevante, es la comunicación, la buena comunicación del docente. O sea, esa es la idea central. ¿Ya? ¿Cómo los profesores debemos comunicarnos bien? ¿De qué manera? ¿Ya? Tomen nota, por favor. ¿Cómo comunicarnos bien con nuestros estudiantes? ¿Ya? Eso es lo que, para que podamos comentar en la próxima clase. ¿Ya? Tienen una tareita para nuestros días en su rato libre. Bueno, ¿cómo debe ser una buena comunicación con el estudiante? ¿Cómo debe ser la buena comunicación con el estudiante? Bien, ahora sí, alumnos, les agradezco su atención. Si no hay ninguna otra pregunta para poder dar por terminado, Profesor, está por claro, favor, ¿no? ¿podría María, repetir la tarea? Por favor, profesor, ¿podría repetir la tarea? Ya. Lo que yo no quiero, de Casani todavía no. Casani yo voy a traer el texto y lo vamos a leer entre todos. Porque Casani es un poquito más complejo. Lo que yo quiero que busquen en Google, ¿cómo debe ser una buena comunicación al alumno? ¿Cómo el profesor debe comunicar, debe manejar la comunicación con el alumno? En todo caso, ¿cómo debemos comunicarnos bien con el estudiante? El profesor con el estudiante, ¿ya? Ya es importante eso. Entonces, lo van a encontrar con diferentes formas. Como yo le estoy diciendo, porque esa es la investigación. Lo importante es que ustedes como tengan una idea, tengan una noción clara
de cómo debemos llegar a los... ¿No si pones ampolla? Bien, ¿No si pones ampolla? Ahí en Betty. sí, ¿Y no te pasas tú, no? bien. Entonces, ¿alguien más? Ya. Muy bien, alumnas, ha sido un gusto. Disculpe, profesor, Sí, que le interrumpa. Esas dos tareas que nos ha dejado, la primera una del curso, nomás. Ah, no, igual dos tareas del otro curso. No, sí, del no, otro cada curso. curso tiene su tarea. No, no es Sí, no, tarea, sí, me es refería, más que nada actualización. claro, me refería si ambas tareas que hoy día hemos tenido con usted son para este viernes, ¿cierto? Para esta semana, día viernes. Para el próximo viernes, por supuesto. Sí. Ya, ¿Está muchas bien? gracias, profesor. Ya, entonces procuren hacer esa pequeña tarea y luego lo vamos a comentar en las clases de tal manera que eso sería su nota. ¿Ya? Esa es una nota de investigación. ¿Ya? Profesor, Sí, la tarea de comunicación lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. sí, por supuesto. Se supone que usted, a ver, está bien tu pregunta, me está ayudando a redondearle. Mire, cuando nosotros presentamos la diapositiva, lo leemos, ¿qué hacemos? Ustedes tienen que tomar nota de cada diapositiva o de los comentarios de sus compañeros. Se llama toma de apuntes. La toma de apuntes. ¿Ya? Entren a YouTube. Alumnos, esto les va a servir bastante. Ya el profesor deja mucha tarea, me dice. Sí, ya. Entren a escriben toma de apuntes. YouTube. Entonces les van a enseñar a ustedes cómo tomar apuntes de un video, porque el próximo viernes vamos a presentar videos también. Y vamos a presentar textos para leer, textos, unas 2 o 3 páginas para leer. Uy, le va a gustar mucho. Bien. Ya. Sobre el PPT, ya, lo voy a enviar ahora. Ahora les envío. Todavía no... tendré que enviarle al WhatsApp. ¿Ya? Se lo voy a enviar, no se preocupen, por favor. ¿Ya? Muy bien, alumnos, gracias por su atención. Y estamos, pues, nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana, chicos. Gracias, profesor. Igual usted que Hasta tenga luego. buena semana. Que la pasen muy bonito, chicos. Gracias, ¿Ah? profesor. Cuídense. Gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. profesor. De igual manera, Gracias, chicos, buenas gracias por su noches. atención. Ya, nos vemos.